Un héroe nacional, un anciano venerado, un mariscal coronado por la gloria de Verdún y, sin embargo, también un traidor. Esta es la historia de cómo un hombre que encarnó el honor de Francia terminó encarnando su vergüenza. No fue una caída repentina, fue una rendición cuidadosamente articulada. Una colaboración disimulada con solemnidad. Pétain no cayó por ambición, cayó por convicción. Y quizá eso es lo que más duele. Porque la traición, cuando se hace con voz grave, mirada firme y una medalla en el pecho, duele más que cualquier disparo. En la historia de Francia, no hay una traición más profunda en las últimas décadas que la que llevó la firma del mariscal de Verdún. La firma de la rendición frente a Hitler. Hoy, en Noches de Historia, nuestro traidor protagonista es el mariscal Pétain y la Segunda Guerra Mundial. Noches de Historia presenta Grandes Traidores de la Historia. Episodio 5. Pétain, el viejo león que se arrodilló ante Hitler. Francia, 1940. El país entero se tambalea bajo el estruendo de la Blitzkrieg. París ha caído, la República se descompone. En medio del colapso, emerge una figura que parecía inquebrantable. El mariscal Philippe Pétain, el héroe de Verdún, el anciano venerado, el salvador de Francia en la Gran Guerra. Nadie podría imaginar que en apenas unos meses, ese mismo hombre pasará a la historia como el gran traidor. Henri-Philippe Pétain había construido su leyenda en 1916, durante la batalla de Verdún, la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Con 60 años y un historial militar discreto, fue llamado para defender la fortaleza francesa ante el avance alemán. Hasta entonces su carrera había sido lenta y sin grandes distinciones. No participó en las campañas coloniales y apenas había ascendido por méritos. Era conocido por sus críticas a las tácticas tradicionales y por su cautela estratégica, que lo hacían poco popular entre los altos mandos. Pero en la Escuela Superior de Guerra, donde fue profesor, dejó claro que entendía la guerra moderna como pocos. Cuando estalló el conflicto mundial, su lucidez táctica lo rescató del retiro. Verdún fue su consagración. La batalla, que duró más de 10 meses, se convirtió en una carnicería de trincheras con más de 300.000 muertos. Pétain reorganizó las líneas de suministro, estableció rotaciones frecuentes de soldados y empleó la artillería con precisión. Rehusó las ofensivas suicidas y ganó el respeto de sus tropas. «No pasarán», fue su lema. Y no pasaron. Su liderazgo evitó el colapso francés y convirtió la resistencia de Verdún en un símbolo de heroísmo nacional. Paul Valéry diría más tarde que Verdún fue una guerra dentro de la guerra, y Pétain, su guardián supremo. Por esa resistencia feroz y metódica, fue ascendido a comandante en jefe, y al final de la guerra recibió el título de Mariscal de Francia. Durante las décadas siguientes, se mantuvo como figura influyente en el ejército y en la política, ya que fue ministro de Guerra, inspector general y vicepresidente del Consejo Supremo. En 1939, ya con 83 años, fue nombrado embajador ante la España franquista. Aunque no realizó ninguna misión destacada, su presencia fue bastante simbólica. Una figura del viejo orden frente a los totalitarismos en ascenso. Pero el caos de 1940 lo trajo de vuelta. La ofensiva alemana comenzó el 10 de mayo. La Wehrmacht atravesó Bélgica y Luxemburgo y cruzó las Ardenas, una zona considerada inexpugnable por los franceses, y rodeó a los ejércitos aliados en Dunkerque. La velocidad del avance, el uso combinado de tanques y aviación y el colapso de la comunicación francesa llevaron al hundimiento total. Definitivamente, el 14 de junio las tropas nazis desfilaron por los Campos Elíseos de París. La capital se rindió sin lucha. El gobierno huyó a Burdeos y la moral nacional se hundió.
Fue entonces cuando Pétain regresó a Francia y aceptó formar parte del gabinete como vicepresidente. El 16 de junio, el presidente Lebrun lo nombró jefe de gobierno. Al día siguiente, por radio, Pétain se dirigió a la nación. Con el corazón apesadumbrado, os digo que hay que cesar el combate. Se firmó el 22 de junio de 1940 en Rotonde, en el mismo vagón de tren donde se había sellado la rendición alemana en 1918. Fue una puesta en escena minuciosamente planeada por Hitler que quiso vengar la humillación de la Primera Guerra Mundial, haciendo que los franceses se arrodillaran en el mismo lugar. El vagón, guardado durante décadas en un museo, fue transportado al bosque de Compiègne para la ocasión. Tras la firma, los alemanes dinamitaron el lugar. Solo el vagón fue devuelto a Alemania como trofeo. De este modo, Francia quedó dividida. El norte bajo ocupación alemana, el sur, con sede en Vichy, bajo control francés pero subordinado a Berlín. Al frente de este nuevo régimen, el mariscal Pétain. Un gobierno en teoría independiente, pero en la práctica colaboracionista. ¿Por qué lo eligieron a él? Porque era la figura que encarnaba la gloria pasada, la autoridad incuestionable, la estabilidad en medio del hundimiento, porque era venerado, pero también porque desde hacía años sus ideas habían derivado hacia un conservadurismo autoritario, contrario a la democracia parlamentaria. Vio en la derrota una oportunidad para rehacer Francia a su imagen. Su gobierno abolió la Tercera República y fundó un nuevo orden bajo el lema Trabajo, Familia, Patria. El régimen de Vichy instauró un culto al mariscal. Su retrato colgaba en escuelas, oficinas, comercios. Los niños recitaban oraciones patrióticas en su honor. En definitiva, la democracia fue desmantelada. Se eliminaron las elecciones, se cerraron los partidos políticos y se suprimieron los sindicatos. Así, se promulgó el Estatuto de los Judíos. Sí, también. Esto fue en 1940 y otro más severo en 1941. Y atención, porque estos textos prohibían a los judíos ejercer numerosas profesiones, los excluían de la vida pública y facilitaban su identificación. Estos hechos no fueron imposiciones alemanas, fueron decisiones francesas. Poco a poco se instauró una burocracia del odio. Se confiscaron bienes, se crearon campos de internamiento y se organizaron redadas. Entre 1940 y 1944, más de 75.000 judíos fueron deportados desde territorio francés. Menos de 2.000 regresaron. Vichy participó activamente en el engranaje del Holocausto, con nombres, con firmas y sellos franceses. Uno de los episodios más atroces fue la redada del velódromo de invierno, en julio de 1942. Durante 2 días, la policía francesa arrestó a más de 13.000 judíos, incluidos más de 4.000 niños, y los hacinó en el velódromo, sin agua ni alimentos, antes de enviarlos a Auschwitz. Fue una operación organizada, ejecutada y celebrada por autoridades francesas. No hubo un solo soldado alemán implicado. La crueldad de aquel acto, su meticulosidad burocrática, su aparente normalidad, se convirtió en un símbolo del colaboracionismo absoluto. Pétain no era un títere. Firmaba decretos, apoyaba leyes, bendecía redadas y en sus discursos culpaba a los judíos del mal de Francia. Alababa a la familia tradicional, a la iglesia, al campo, a la obediencia. Condenaba la modernidad, el socialismo, la democracia liberal. Mientras tanto, su policía perseguía a la resistencia, colaboraba con la Gestapo y entregaba opositores. Y así la milicia, brazo armado del régimen, sembraba el terror en nombre del mariscal. En noviembre de 1942, los nazis ocuparon también la zona libre. Vichy perdió su autonomía, pero el régimen siguió funcionando. Pétain continuó en el cargo cada vez más aislado, pero aún así fue aclamado por multitudes en sus últimos desplazamientos por el país,
como en su gira de abril de 1944 por París, Orleans y Nancy. Una parte de la población seguía creyendo en él, o quería creer. Cuando los aliados liberaron Francia en el verano de 1944, los alemanes lo trasladaron a Alemania, a Sigmaringen, donde se estableció un gobierno títere en el exilio. Allí se negó a ejercer ninguna función. Exigió volver a Francia para rendir cuentas, y lo hizo. En abril de 1945 cruzó la frontera suiza y se entregó a las nuevas autoridades. Así, fue encarcelado en el fuerte de Portalet. Pocas semanas después, en concreto el 23 de julio de ese mismo año, comenzó su juicio por alta traición. Pétain, con 89 años, se presentó como un patriota que había intentado salvar lo que quedaba de Francia. «Defendí Verdún y defendí Francia», llegó a decir. Aseguró que su colaboración había sido una estrategia para minimizar daños, que todo lo que hizo fue por deber, y se negó a responder preguntas, pero los documentos, los testimonios, las cifras lo contradecían. Se leyeron decretos firmados por él, listas de deportados, cartas de denuncia. También se escucharon voces de supervivientes y también de exministros y oficiales que lo habían acompañado y que confirmaban que Pétain sabía, que decidía y que mandaba. El 15 de agosto fue declarado culpable de alta traición, condenado a muerte, pero Charles de Gaulle, jefe del gobierno provisional, conmutó la pena por cadena perpetua en consideración a su edad y a sus méritos pasados. Pétain fue encarcelado en la Île-d'Yeu, donde murió en 1951. Nunca fue enterrado en Dumont, el mausoleo de los héroes de Verdún, aunque él mismo había puesto la primera piedra. Aunque estaba previsto que descansara allí, sus restos quedaron en una tumba discreta, lejos del altar nacional, porque Francia no quiso hacer de su traidor un mártir. Durante años, algunos intentaron rehabilitar su figura, recordar al héroe y olvidar al colaborador, pero los archivos no lo permitieron. Robert Paxton, el historiador que abrió las puertas de la verdad, demostró que Vichy no solo obedecía, anticipaba, que las leyes antisemitas fueron redactadas sin órdenes de Berlín, que la complicidad fue activa, voluntaria e ideológica. Pétain fue el héroe de una guerra y el traidor de otra. La contradicción que encarna es una advertencia. La gloria no inmuniza contra la infamia. El patriotismo puede disfrazar la obediencia y la memoria no siempre absuelve. Murió solo, murió lejos y murió traidor. Pétain murió lejos de Verdún, sin honores, sin perdón. Durante años fue venerado, pero cuando tuvo poder, eligió obedecer al enemigo, no resistirlo. Justificó sus actos como sacrificio, pero la historia lo escribió como traición porque incluso los más respetados pueden fallar cuando llega la prueba. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece.